Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias una vez más por sintonizar Hora de Estudio Bíblico y acompañarnos. Es un gozo y una alegría para mí traerles la palabra de Dios semana tras semana. Estamos contentos de ministrar la palabra de Dios a personas de todo lugar. Ahora vamos a considerar nuestro segundo estudio en esta serie sobre los 10 mandamientos. Pero antes de hacerlo, vamos a orar. Nuestro amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti para agradecerte por Él, quien nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre. Te agradecemos por tu palabra santa, la Biblia, por el privilegio de leerla, estudiarla y también enseñarla. Oh Dios, oramos por aquellos que han sido privados de su vista. Algunas cartas conmovedoras hemos recibido que nos cuentan cómo aquellos que son ciegos son bendecidos a través del ministerio de la radio. Esto nos da una nueva apreciación y un nuevo espíritu de alabanza por poder ver. Oh Señor, te agradecemos por poder ver y oramos especialmente por aquellos que son ciegos y escuchan nuestro programa. Añadimos a este pedido a aquellos que están hospitalizados, por aquellos que están en geriátricos. Oramos para que de alguna manera tu gracia y misericordia lleguen a ellos en una doble porción hoy, que puedan disfrutar de las bendiciones del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, ministra a todos aquellos que escuchan este programa hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el programa anterior tratamos de exponer la relación de las Escrituras y la ley con los hijos de Dios en la presente dispensación. Señalábamos que la ley fue asignada expresamente a Israel, nunca fue dada a los gentiles. De hecho, no fue dada hasta el tiempo de Moisés, lo cual significa que por muchísimos años la gente que vivió antes de Moisés no tuvo la ley. Nos referimos a más de 600 leyes que Dios dio al pueblo de Israel luego de sacarlos de Egipto. En segundo lugar, vimos que la ley era un pacto temporario. No fue dada para ser obedecida por todas las personas en todos los tiempos. Fue algo temporario dado por Dios y tenía una especial aplicación a ciertas personas en un determinado periodo de tiempo. En tercer lugar, vimos que la ley no podía ser guardada por el hombre, que solo el Señor Jesucristo obedeció completamente los mandamientos de Dios. Ningún hombre, aparte de Cristo, ha sido capaz de guardar la ley de Dios. Ahora llegamos a un punto muy importante. La ley no tiene poder para salvar. Pablo dijo algo sobre esto en Romanos 8:3, que es de vital importancia leer. Él dijo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Subraye por favor en su Biblia esta frase, lo que era imposible para la ley. Como vemos, Dios nunca tuvo el propósito de que la ley convirtiera a un hombre injusto en una persona justa, que la ley salvara a una persona. Esto era algo que la ley no podía hacer, era imposible, era débil para hacerlo. Y usted dirá, ¿hay algo que la ley no pueda hacer? Bueno, sí, eso lo dice Romanos 8:3, la ley no puede salvar. La redención de un pecador fue planeada por Dios en la eternidad pasada. Jesús fue el Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Por su muerte en la cruz del Calvario, Cristo nos ha redimido de la muerte eterna y de la condenación, que es el castigo por quebrantar la ley. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición.
porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Aunque la ley fue dada para revelar justicia, nunca tuvo la intención de crear justicia. No podía. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora, recuerde que la ley es santa, justa y buena, pero es el símbolo de esclavitud. Cuando Lehmann Strauss era niño, asistía a una escuela dominical donde se me requería que memorizara los 10 mandamientos. Yo los sabía de memoria y podía repetirlos con exactitud cuando alguien me pedía que lo hiciera. Estuve en 3 clases diferentes y con 6 profesoras diferentes. Cada profesora de la escuelita dominical comenzaba su clase asegurándose de que sus alumnos aprendieran los 10 mandamientos. Luego de varios años de estudiar la ley en esa escuela dominical, todavía era un pecador camino al infierno. Luego un día fui introducido en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Vi mis pecados y me mostraron con las Escrituras que Jesús había muerto en la cruz del Calvario por mí. Clamé a Dios por misericordia realmente. Yo leía: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahora puedo cantar: libre soy, por la gracia del Señor, libre soy. Ahora surge una pregunta: ¿cuál es el uso legítimo de la ley? ¿Por qué la ley fue dada? Esta cuestión fue anticipada por el Espíritu de Dios, que utilizó a Pablo para escribir en Gálatas 3:19: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Si la ley no salva a nadie, Pablo pregunta: ¿para qué sirve la ley? Si no satisface la necesidad del alma del hombre, ¿no es acaso inútil? Si nuestra salvación está completa en Jesucristo y la ley no sirve como medio de salvación, ¿de qué me sirve la ley? Esta y otras preguntas se originan en la mente de aquellos que escuchan por primera vez que la ley no contribuye en nada para que el hombre llegue al cielo. Ahora, la ley no es para ser menospreciada. Primera de Timoteo 1:8, Pablo dice: sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Aquí está la clave de todo el asunto: utilizar la ley legítimamente. Si utilizamos la ley con el propósito por el cual Dios la dio, entonces obtendremos beneficio de ella. Es legítimo usar la ley como medio para lograr un fin, pero no es legítimo hacer de la ley un fin en sí misma. ¿Cuál es entonces el uso legítimo de la ley? Pablo lo dice en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes, para los impíos y los pecadores. Vemos aquí en este pasaje que la ley no se aplica a la persona recta. El cristiano que ha sido salvo por la gracia está muerto para la ley. Pero la ley fue dada para revelar el pecado y hacer que éste se muestre extremadamente malo. Ese fue el testimonio personal de Pablo cuando dijo en Romanos 7:7: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces, donde no hay ley, no hay conciencia de pecado. Sin un espejo no descubriría que mi cara está sucia. Dios usa la ley como un espejo. En Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La obra efectiva y eficiente de la ley ha sido mostrar el pecado. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Por favor, marque allí, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vemos que la ley fue dada para revelar el pecado. Y para que nuestro pecado sea quitado, debemos venir al Señor Jesucristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Según leemos en 1 de Juan 1:7, la ley nos señala el monte santo, pero nunca podrá llevarnos hacia la cima. La salvación del pecado es por la gracia de Dios, la operación de la obra de Cristo Jesús, y no por la ley de Moisés. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si la ley, que fue dada 1500 años antes que Cristo viniera, hubiese podido salvar al hombre y llevarlo al cielo, entonces Dios se hubiera equivocado grandemente al permitir que su Hijo unigénito sufriera la horrible muerte por crucifixión. Pero gracias a Dios que Él nos salvó, como dice allí Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No, mi amigo, Dios no se equivocó cuando envió al Señor Jesucristo a la cruz. Pablo lo decía en Gálatas 2:21, si por la ley hubiese sido la justicia, entonces Cristo hubiera muerto en vano, entonces por demás murió Cristo. Por lo tanto, ¿debemos concluir entonces que la ley ha dejado de tener valor para los cristianos? El cristiano no recibió vida eterna por la ley, y tampoco la ley es la norma de vida después de que un creyente es salvo. Cristo es nuestra vida y nuestra norma de vida. Leemos en Gálatas 6:15, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Bueno, ahora por favor tome su Biblia, vamos a abrir allí en Éxodo capítulo 20 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Allí nos encontramos con el primer gran mandamiento y la grandiosa verdad de la soberanía de Dios. Leemos así en Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora observe allí en el versículo 3, el mandato dice lo siguiente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Observe allí el versículo 3, el mandamiento dice lo siguiente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Enfatiza la soberanía de Dios. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí. Quiero mostrarle que la ley abarca 2 aspectos. Primero, con respecto a Dios y luego con respecto al hombre. Los primeros 4 mandamientos nos muestran la responsabilidad del hombre hacia Dios. Los últimos 6 mandamientos tratan sobre la relación del hombre con su prójimo. Este es el orden divino. Es necesario que primero nos encontremos cara a cara con Dios. Es decir, si en nuestras mentes y corazones no tenemos la concepción correcta de Dios y de nuestras responsabilidades hacia Él, entonces fracasaremos en nuestras relaciones con los demás. Ahora, el tema principal de nuestro estudio hoy es Dios. Porque observamos allí en el versículo 3 de Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que es apropiado que comencemos con Dios. El primer mandamiento está precedido por una breve declaración, yo soy Jehová tu Dios, y después dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto comienza con una amplia declaración sobre la realidad de Dios. Asume lo que Dios es. Los filósofos antiguos se esforzaron en pensar sobre los misterios de la deidad.
intentaron probar o desaprobar la existencia de Dios. Pero este primer mandamiento está en armonía con todo el resto de la palabra de Dios. Ninguno de los escritores de la Biblia cuestiona la existencia de Dios. Todos ellos asumieron su existencia y se deleitaban en Dios. Además, también reconocieron su soberanía. Aunque hay suficiente evidencia que prueba que Dios existe, Él excede el razonamiento limitado del análisis humano. En el libro de Job encontramos una pregunta: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Job 11:7. Y el predicador responde allí en Eclesiastés 3:11, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aún Pablo dijo en Romanos 11:33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios, sabemos que Él se estaba dirigiendo a Israel. Pero su aplicación es universal y eterna. Dios declara su eternidad y su propia existencia en su propio nombre divino. Yo soy Jehová. Ninguna mente mortal ha escudriñado el profundo significado del nombre con el que Dios se presenta a sí mismo. Fue el Dr. Campbell Morgan quien señaló que el nombre de Jehová es una combinación de 3 palabras hebreas que significan, primero, Él será, segundo, que Él es, y tercero, que Él fue. El hombre, siendo tan pequeño, se equivoca grandemente cuando vive sin tener en cuenta a Dios. Hay un pasaje significativo que nos servirá muy bien aquí. Cuando Moisés cuidaba las cabras de Jetro, su suegro, Dios se le apareció en el desierto, en una zarza ardiente que no se consumía. Del fuego salía la voz de Dios que decía, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Lo leemos en Éxodo 3:10. Sintiéndose inútil para tal obra, Moisés presentó 4 excusas de por qué él no era el hombre indicado para llevarla a cabo. Finalmente, Dios le dio a Moisés la autoridad con la que hablaría al pueblo. Y leemos allí en Éxodo 3:14, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y aquí tenemos a Dios revelándose a sí mismo por primera vez como el que existe en sí mismo, el eterno Dios. Y sobre esta declaración descansa la autoridad de Dios mismo. Dios es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Dios es soberano y sobre el hecho de su supremacía, su autoridad sobre todas las cosas, Él da instrucciones a sus criaturas. Las primeras palabras en la Biblia son, en el principio, Dios. Estas palabras ubican al Todopoderoso en una actitud de supremacía y poder. Debemos comenzar con Dios, porque es soberano sobre todo. Cuando Dios envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y cuando abrió las aguas del Mar Rojo, mostró que Él era el soberano sobre la naturaleza. Echando a Satanás del cielo y a los demonios que poseían a los hombres, Dios desplegó su soberanía sobre las fuerzas espirituales de maldad. Después de haber creado al hombre del polvo de la tierra, pronunció una sentencia de muerte sobre él cuando Adán pecó. Es el Dios que dio muerte a Nadab y a Abiú y a muchos otros. Así que Dios muestra su soberanía sobre los hombres. Solo Dios puede perdonar pecados y reconciliar al hombre con Dios. Esto muestra que es soberano sobre los cuerpos y las almas de los hombres. Mis amigos, necesitamos un Dios como este. Yo no sé usted, pero yo necesito a un Dios como este. No puedo entender cómo el hombre vive su vida como si Dios no existiera.
Hace un tiempo atrás, un grupo de chicas que estaban saliendo de una fábrica un viernes a la noche, luego de una jornada completa de trabajo, se encontraron de pronto con que estaba lloviendo mucho y varias del grupo comenzaron a maldecir e insultar el clima. Esto, mis amigos, es ateísmo práctico y es típico de la condición del hombre en la actualidad. No nos damos cuenta que los tiempos y estaciones son preservados por el poder de Dios. Los científicos nos dicen que hay leyes en toda la naturaleza, en todo lo creado, pero nosotros los cristianos sabemos que detrás de toda la naturaleza está Dios. Cuán agradecidos deberíamos estar con Dios al hacer llover sobre justos e injustos. A menudo, ocupados con nuestros propios intereses, fracasamos en dar a Dios su lugar correcto. Ahora, retornemos al concepto del mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Como Dios es lo que dice que es, entonces Él debe ser el único objeto de adoración. Como Dios creó al hombre y lo sustenta, es razonable que haga tal demanda de su criatura. Este primer mandamiento no permite el compromiso con cualquiera. Israel no debía adorar a otro Dios como sustituto de Jehová, ni tampoco a otro Dios al lado de Jehová o fuera de Jehová. Después de estudiar las religiones no cristianas del mundo, estoy convencido que en todos los corazones de los hombres hay un Dios al que adoran. Sin duda, el Dios que ocupa el centro de muchas vidas es un Dios falso, no es el Dios de la Biblia. A pesar de eso, hay algo que todos los hombres adoran. Alguien dijo que cuando un hombre destrona a Dios, se idolatra y adora a sí mismo. Martín Lutero dijo en una oportunidad: aquello sobre lo cual colocas tu corazón y entregas tu confianza, ese es tu Dios. Hemos visto que Dios ha demandado ser el único, eterno y perfecto Dios. Y sobre la veracidad de esta demanda, Dios ordena: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento es una orden en contra de la idolatría. Como el hombre debe tener un Dios, y al no tener al Dios verdadero, entonces inventa un Dios que vaya bien con él mismo. Esta es una práctica común tanto entre las personas civilizadas como en las que no lo son. Incluso esto fue una verdad triste en la historia de Israel. Solo un corto tiempo después que el Decálogo fue dado a Moisés, éste regresó desde la cumbre del monte para recibir más instrucciones del Señor. Y esto es lo que leemos en Génesis 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante nuestro, que vayan delante de nosotros. Lo leemos en Éxodo 32:1. ¡Qué trágico! Dijeron: haznos dioses. Vemos que ellos se cansaron de esperar a Dios, a quien no podían ver con sus propios ojos, y entonces crearon un Dios falso visible. Incluso Aarón se dejó llevar por las demandas de la gente, les pidió sus aros de oro y los convirtió en un becerro de fundición. Y el pueblo se inclinó ante el becerro diciendo: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo leemos con gran asombro en Éxodo 32:4. Quizás alguien no pueda creer que el pueblo judío haya hecho esto, pero mis amigos, la gente también hace eso hoy en día. Esto es típico del corazón humano. Busca aquello que puede ser visto para satisfacer sus sentidos. La Iglesia de Cristo Jesús ha sufrido y está sufriendo porque el hombre ha dejado de lado las realidades celestiales invisibles para ser atraído por las limitaciones terrenales visibles. Con herramientas en las manos, algunos líderes de la Iglesia han hecho falsos dioses y la gente se está inclinando debajo de ellos hoy en día.
La Biblia nos cuenta respecto a hombres que se inclinaron ante dioses falsos. Piense por un momento en Baal Peor, el dios de los moabitas, quien era adorado en servicios abiertamente impuros y desenfrenados, de acuerdo a Números 25, versículos 1 al 3. También estaba por aquellos lugares y tiempos Moloc, el dios del fuego, de los hijos de Amón, quien era adorado con actos horribles y crueldad degradante. También estaba Mamón, el dios de las riquezas, quien era honrado con la lujuria. Oh sí, todo esto suena tan pagano, tanto para usted como para mí, tan incivilizado, que nos sentimos perdidos cuando nos damos cuenta que hay una duplicación de tanta idolatría grosera en las naciones civilizadas del mundo en el siglo XXI. Y siento mucho decirles, mis amigos, que esto puede ser observado aún en las iglesias que se dicen ser protestantes o cristianas a lo largo de Europa y de todo el continente americano. El mandamiento que prohíbe la idolatría fue quebrantado inmediatamente, y por cerca de 3.500 años la ley ha sido quebrantada por los hombres. Los hombres negaron la verdad de un único Dios viviente y lo han reemplazado por dioses falsos y con suma ignorancia los han adorado. Algunos de estos ídolos han sido y son el sol, la luna, las estrellas, algunas imágenes, estatuas, figuras, árboles, animales. Desde que el entendimiento del hombre ha sido entenebrecido por el pecado, el hombre no tuvo la concepción correcta de Dios. Pero cuando Jesucristo vino a este mundo, Él reveló a Dios a los hombres. Y mis amigos, ustedes no pueden conocer al Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, hasta que conozcan al Señor Jesucristo. Bueno, debemos detenernos en este punto. Si Dios quiere, vamos a continuar nuestro estudio sobre los 10 mandamientos en nuestro próximo programa. Vamos a tener varios programas con este tema que en realidad es bastante extenso. Entonces, los espero, si Dios quiere, en este mismo punto del dial y en este mismo horario. Hasta entonces, y que Dios les bendiga grandemente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.